Bienvenidos a otro Planet Talk, en esta segunda temporada de los Planet Talks de Planet Academia. Y tenemos al segundo de los Gonzalos. Cuando entrevistamos en la pasada temporada a Gonzalo Fanjul, hablábamos que iba a venir un segundo Gonzalo. Pues aquí lo tenemos. Gonzalo Sánchez Terán, Sánchez Arjona. Hola, Hola Gonzalo, bienvenido. muchas gracias. ¿A qué te Así dedicas, es. Gonzalo? Y Yo- tiramos el guión. Esto teatral, extraordinario. Ya te has ganado la audiencia. Ya está. Yo he trabajado desde hace muchos años en respuesta humanitaria. Yo soy trabajador humanitario, que es un término que aquí en España, siempre en España se habla de cooperante, pero dentro de lo que es la cooperación tradicional hay como dos ramas. La gente que se dedica al desarrollo y los que nos dedicamos a respuesta humanitaria, que es lo que tiene que ver con emergencias, generalmente a causa de desplazamiento por causa de conflicto o por desastres naturales. Esto es un sector de la cooperación y yo durante muchos años me dedicaba a la respuesta generalmente en campamentos de refugiados y generalmente en el África subsahariana, aunque no solamente. Desde hace unos años, ya cuando uno se ha ido haciendo mayor, he ido abandonando lo que llamamos el terreno en favor de, ahora mismo me dedico sobre todo a capacitación de organizaciones que responden y de trabajadores humanitarios que responden a crisis humanitarias, capacitación y docencia. Eh, ¿Y esto cómo surge? Es decir, ¿cómo te dedicas a esto? Pues es una buena pregunta porque no es un trabajo efectivamente frecuente. Pero en un momento de mi vida conozco, por una serie de circunstancias, conozco a una persona, a mi amigo Mateo, que necesita a alguien porque hubo una guerra en el año 2000-2001 entre Guinea-Conakry y Liberia. Y hubo un desplazamiento masivo de personas, 22 aldeas destruidas, una ciudad que quedó bombardeada y había un problema alimentario, gente que no tenía que comer. Docenas de miles de personas que no tenían que comer. Y yo a él, que lo había conocido hace unos meses en un proyecto de evaluación, o sea, siempre he estado vinculado a temas sociales, me pide que me vaya, pero con urgencia. Y yo me voy, dejo lo que estaba haciendo aquí en Madrid, que eran otras cosas, y me voy a lo que iba a ser un proyecto breve o razonablemente breve, pero que se acabó convirtiendo o se ha acabado convirtiendo en mi vida. Tú entonces, entiendo que esto que fue el año 2001. 2001. Tú no tenías una formación específica No, en qué hacer. no, y eso es realmente interesante. Cuando yo empecé a trabajar en respuesta humanitaria en España y poquísimo fuera de España, el sector no tenía una formación específica. Y de hecho, yo siempre ahora cuando me dedico a eso, a dar formación específica a personas que quieren empezar a trabajar en esto o que ya están trabajando pero quieren mejorar sus capacidades, como os pasa a los médicos que tenéis todos esos cursos de reciclado, yo echo mucho de menos, y lo cuento siempre, que a mí me hubieran formado para hacer lo que hacía. Era un sistema equivocado, es decir, era simplemente porque podías tener competencias o educativas o profesionales, se te ponía en una situaciones realmente complejas. Es cierto que no se había desarrollado el sector y no existía otro modelo, pero para eso, como para todo, es imprescindible la profesionalización y capacitar a la gente para que responda a todos los niveles. Cuando llegas, o sea, nos retrotraemos a aquello, ¿qué te encuentras? Es decir, porque, no sé, algunos podemos pensar, llego y ¿qué hago? ¿No? O sea, que hay No, una en este caso, organización, claro, digamos, un poco, ¿está organizada la ayuda ya entonces? O... la ayuda, el sector de respuesta humanitaria nace, bueno, con los antecedentes es el movimiento de la Cruz Roja, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial se empieza a desarrollar a través de ONGs internacionales, algunas ya existían, pero nacen, y según va avanzando la Guerra Fría, crecen casi como champiñones. En los 60 primero y a partir de los 80, 90 es cuando se produce la consolidación del sistema como lo entendemos, que es un grupo de ONGs internacionales que os sonarán a casi todos porque hacen anuncios y porque piden dinero en la puerta del metro, y unas agencias de Naciones Unidas y el sistema de la Cruz Roja que en colaboración, en teoría, con los gobiernos nacionales y las autoridades locales y financiados generalmente de forma mayoritaria y de forma decreciente por países del norte, ese sistema es lo que se conoce como el sistema de respuesta humanitaria. Depende mucho de los lugares, está más presente o menos presente.
Pero en principio, en teoría, cuando se produce un conflicto y desplazamiento masivo de personas o cuando hay un desastre natural, ese sistema lo que tiene que hacer es ayudar, colaborar o reemplazar cuando no existe a un gobierno, a los gobiernos locales que son los encargados primarios de responder a toda necesidad humana. En aquel caso concreto, la verdad es que fue interesante porque habían asesinado a un trabajador humanitario de ACNUR en aquella zona justo antes de que llegáramos y no había organizaciones humanitarias. Para mí fue una experiencia maravillosa. Yo creo que uno de los motivos por los que me dediqué a ello fue porque para cualquier persona con un poco de interés intelectual, el desafío de responder a una situación de hambre extrema, todo el reto logístico, la organización, la distribución, aquello es apasionante. Además, tuve un equipo fantástico y tuve un jefe que me permitió imaginar proyectos, desarrollar iniciativas y mezclando todo eso, yo me di cuenta que aquello era lo que yo quería hacer. Porque, o sea, dentro del drama que supone, suena bastante atractivo, entre comillas, el tener que organizar, ¿no? Al fin y al cabo, una ciudad o una conurbación donde va a vivir un pueblo probablemente muy numeroso de personas, ¿no? El primer proyecto, que es, todavía lo recuerdo con emoción, porque para mí fue precioso. Y fue precioso, lo que te digo, por las actividades que hicimos, pero como alguna vez hemos hablado, sobre todo por el equipo que formamos y la gente con la que trabajé, gente guineana, aquello fue la verdad es que muy bonito laboralmente. En aquel caso concreto eran aldeas y una ciudad. Inmediatamente después ya empecé a trabajar en campamentos de refugiados. Ahí no Y, era hay, tu y pueblo. no, no, estas aldeas, y además en ese caso Guinea no tenía un estado operacional. Entonces, aquello era una zona en guerra, Liberia y Guinea seguían en guerra, entonces había milicias, había peligro real para la gente, para todos, y entonces lo que había que ver era la manera de llevar comida y lo que empieza como comida se acabó convirtiendo en proyectos también de reconstrucción de casas, porque las casas habían sido apoyar a la gente a que pudiera reconstruir sus casas y además apoyarles a que pudieran reiniciar su vida bueno, de lo que viven, son campesinos, cultivan, sobre todo cultivan arroz. Entonces, ese fue un proyecto muy bonito, fueron muchos años de acompañamiento y de colaboración en aquella frontera entre Guinea y Liberia. Inmediatamente en aquella zona, las guerras empezaron a estallar. La guerra de Liberia ya seguía su curso absolutamente dramático, teníamos campamentos de refugiados en el sur de Guinea, estalló la guerra de Costa de Marfil, Guinea-Conakry siempre ha sido, esto es todo África del Oeste, siempre ha sido un país en una situación de tensión enorme y de inestabilidad enorme. Y entonces, para los grandes movimientos, sobre todo los que cruzan fronteras, se han abierto y se abren todavía campamentos de refugiados, que eso nos daría para una larguísima conversación porque es una respuesta absolutamente inadecuada y a veces inhumana, y sin embargo, yo he trabajado buena parte de mi vida en ellos porque por inadecuado o inhumano que sea el sistema, viven seres humanos y hay que apoyarles de alguna manera. Y en los campamentos de refugiados sí que son lugares donde hay un sistema de respuesta razonablemente organizado. Insuficiente, a veces equivocado, pero sí existe un sistema coordinado. Si me permitas el corolario, esto ha sido hasta este año. Este año la decapitación de una parte significativa del sistema de ayuda internacional, debido a los gobiernos de nuestro entorno, con Estados Unidos a la cabeza, pero Europa también, ha hecho que donde el sistema era capaz de sostener y apoyar a muchas personas, y hay campamentos de refugiados en muchísimos lugares del mundo, no solo en África subsahariana, pues que ese sistema pues se halle demediado, en algunos casos ha colapsado completamente, lo cual presenta un desafío vital para millones de personas en el mundo. Y no deja de ser preocupante, ¿no? Que pueda fluctuar de esa manera algo que podemos pensar que es tan básico. Pero bueno, de eso hablaremos un poco después. Cuando tú llegas, claro, entiendo que entonces no era un campamento de refugiados, sino que lo que vais es a reforzar, digamos, la población Mm. existente, ¿no? O la aldea Bueno, existente. eran 22 aldeas y una ciudad, Ekedu, y ahí no se puede hablar de refuerzo porque
Y la verdad es que de los proyectos, tú tratas de ayudar cuando hay personas que han perdido todo. Eso es la respuesta humanitaria. Hay diversos motivos por los que una familia, una comunidad puede perderlo todo. En este caso, literalmente habían perdido todo y en zona rural, en las zonas rurales, eh, cuando tú pierdes todo es que pierdes el acceso a la comida. La verdad es que te hace mucho pensar en cómo el ser humano ha logrado desarrollarse, porque la naturaleza no da para comer. O sea, todos esos mitos maravillosos y adánicos no es verdad. La selva no da para sostener grandes poblaciones. Por eso los cazadores recolectores Cazadores se convierten. eran tan pocos y además se movían en grupos pequeños porque la naturaleza, tú no puedes dar de comer a miles y miles de personas. Entonces, el primer proyecto, lo bonito y lo dramático es que literalmente había que llevar comida a personas que necesitaban comer. Es un proyecto terrible porque lo que estás es delante del ser humano deshecho. Es muy, muy fuerte. Eh, el hambre me la he encontrado en diversos momentos de mi vida, pero el hambre te deshace porque deshace por dentro porque deshace a las personas por dentro y por fuera. Porque ahí es donde el ser humano se convierte en lo que somos, que es, entre otras cosas, animales que necesitan la pervivencia. Y aquello, el reto enorme era cómo organizabas la logística en un contexto de conflicto y de violencia extrema para dar de comer a mucha gente en lugares inaccesibles. Y fue, bueno, pues lo que te digo, para eso solo hay una manera de hacerlo, que es con un equipo fabuloso. Y cuando dices equipo, equipo humano, entiendo, ¿qué proporción hay de gente de allí Ujú. o de gente que va Excelente desde, en este pregunta. caso, España? Pues mira, esa es la pregunta quizá central de nuestro día. Cuando yo empecé a trabajar en respuesta humanitaria hace 24 años, el modelo en el que se pensaba en todo este sector era relativamente claro. Había unos países ricos y con capacidades, países del norte, había unos países pobres, sin capacidades, los países del sur, y los países ricos generosamente daban recursos y personal formado, o se creía formado, para que respondieran a esas necesidades y se esperaba que la gente del sur diera las gracias por esa ayuda. Aunque esa ayuda casi siempre era insuficiente y aunque esa ayuda era necesaria porque había conflictos que nacían en muchísimos casos de relaciones geopolíticas tan antiguas como perversas y que todavía estamos sufriendo en el siglo XXI. Ese esquema se ha ido transformando, por lo menos el discurso en torno a ese esquema se ha ido transformando en el último cuarto de siglo. Y creo que las cosas bonitas de mi trabajo ha sido ver cómo las cosas han cambiado. Y han cambiado porque la gente, y cuando utilizo el término sur global, es como utilizar el término norte, como utilizar el término occidente, son términos inhábiles, pero nos entendemos con ellos más o menos. La gente del mundo en desarrollo ha dicho, no me mandéis gente. Aquí tenemos gente preparadísima y la tienen. O sea, doy fe porque he trabajado con ellos. Eh, Tiene gente preparadísima. A menudo, ¿qué es lo que falta? O bien formación muy específica en procedimientos que además Europa, Estados Unidos, Australia quieren retener porque el conocimiento es poder, y sobre todo recursos. Donde está el dinero está todavía de forma mayoritaria en los países occidentales. Pero a tu pregunta, ¿cuál es el equilibrio? Está cambiando. Y mi trabajo ahora mismo, en esencia, es empujar ese cambio. Que la gente que se parece a mí seamos la rareza en respuesta humanitaria porque somos innecesarios realmente, porque con recursos y apoyo la respuesta debe estar en manos de los países donde se producen estas realidades o de países colindantes, de países vecinos, de países regionales. Lo que pasa es que en ocasiones también da la impresión, vamos a llevarlo un poquito a nuestra población de médicos o nuestra audiencia. En medicina, por ejemplo, en ocasiones sí que se ha dado la situación, ¿no?, de hacer ese tipo de brigadas, ¿no?, de intervención, que bueno, oye, toda ayuda es bien recibida, ¿eh? No quiero Ujú. con esto, pero da la impresión de que es una ayuda puntual, ¿no?, que luego no queda nada allí.
Y en contraposición a esto, te puedes encontrar gente que ha estado allí que dice, joder, es que había una torre de laparoscopia, imagínate, nueva sin abrir y no la utilizaban, ¿no? Es decir, que hay, porque podemos pensar, ¿están organizados en estos países que estamos hablando, además de países no grandes países que están más estabilizados, a pesar de que no tengan sistemas políticos todavía quizá muy saneados, pero que pequeños países, conflictos, tienen una mínima organización que puedan asumir esta formación para que ellos se encarguen de ello? Bueno, primero hablar de estos países y lo Sí, hace. es muy amplio, Es sí. importante recordar, pues, como he dicho antes, sur global, estos países. Son términos muy genéricos y la casuística es gigantesca, realmente. ¿No? Además, es muy difícil comparar porque la gradación en Pero cuanto a capacidades y realidades Sudán del Sur, o es sea, inmensa. Sudán del Sur es un ejemplo claro, extremo. Es un país, es un estado muy reciente y con unas capacidades muy limitadas, en todos casos, porque no ha habido una herencia, una tradición educativa entre la colonia y la guerra. Es verdad que no han tenido tiempo, y la situación ahora es tremendamente difícil para desarrollar esas capacidades. Y aquí es donde hay diferentes niveles de respuesta. Tú me hablabas de las brigadas médicas. Yo he trabajado junto a organizaciones médicas en campamentos de refugiados desde que empecé. Y solo puedo decir que me llena de admiración. Hay médicos, hay enfermeras, hay todo tipo de personal sanitario de la sanidad que dedica tiempo, en algunos casos son profesiones vitales. O sea, en mi sector es un sector profesional. Tú puedes trabajar con Médicos Sin Fronteras, pues una parte sustancial, cobrando muy poco, pero una parte sustancial de tu vida profesional. Y hay gente que va un periodo porque muy breve, porque no tiene más tiempo, y eso es admirable y hay que agradecerlo, porque a veces no tienes otra solución. O sea, cuando hay que hacer una serie de intervenciones o hay que curar en un momento, por ejemplo, cuando hay casos de conflicto. Yo hace poco estuve con un médico jordano que había estado en Palestina. Claro, primero estuvo el tiempo que le dejaron, y hacía falta su tiempo. No puede ser más valioso. Estuvo literalmente salvando vidas en la situación más dramática imaginable. Es decir, que yo admiro muchísima gente a la que interviene en lo que puede, y sobre todo, pero lo más importante, por supuesto, es que haya organizaciones como Médicos Sin Fronteras que están totalmente organizadas para que en caso de conflicto, pongo Médicos Sin Fronteras, pero no es la única, es la más conocida, digamos, intervengan. cuáles son las más Médicos Sin presentes? Fronteras, Médicos del Mundo, en Estados Unidos tiene International Medical Corps. Es decir, hay varias organizaciones que tienen proyectos de salud en campamentos de refugiados. Yo trabajé con una organización alemana excelente que se llama Médica, es decir, ¿Y te la los Cruz encuentras Roja? en Italia. Y la Cruz Roja, la la Cruz Roja tiene diferentes patas, digamos. El Comité Internacional de la Cruz Roja, su tarea no es la respuesta médica. Es decir, ya no estamos hablando de una Cruz Roja del siglo XIX. Todavía pueden desarrollar programas médicos, pero no es su especialidad, desde luego, en zona de conflicto. En desastre natural, algo más, pero vamos, son más las ONGs internacionales. Dicho todo esto, hasta organizaciones que están especializadas en respuesta inmediata, como Médicos Sin Fronteras, han ido comprendiendo la necesidad de la formación. Es verdad que para algunas tareas médicas necesitas una universidad, necesitas una especialidad, pero hay para muchas otras cosas que con una formación sostenida, permites que mucha gente sea capaz de asumir muchas tareas. Y entonces la clave es cómo se va avanzando. En algunos sitios es imposible. Ahora mismo hay estados como Haití, como Sudán, como Myanmar, donde la guerra realmente hace muy difícil que se puedan desarrollar los programas de formación que necesitaríamos. Pero son la minoría. Hay muchos otros lugares donde hay una incipiente, incluso de algo tan técnico como es la medicina. Hay muchas otras actividades generalistas que puede hacer toda persona con un poquito de apoyo o formación, o con un poquito, mucho de formación. Para mí la clave es desde dónde se mira a esta realidad. Y históricamente ha habido una mirada exclusivamente asistencial, y no nos equivoquemos. Lo asistencial es necesario, imprescindible. Joder, cuando a alguien tienes que operarle de algo que le pueda salvar la vida, lo que necesitas es que alguien le salve la vida en ese momento. Cuando alguien necesita comer, necesitas llevar el alimento allá. Pero ese modelo asistencial
lo que hay que hacer es complementarlo o sustituirlo por un modelo de desarrollo de capacidades locales que ya están en muchos casos, y en los que no están hay que hacer todo lo posible porque lleguen. No sé si me contabas tú o quién me contaba una monja que operaba con un libro de anatomía y con inyecciones de ketamina a un herido de bala, porque No te, claro, no no te, tenía no te- otra. claro, no te lo he contado yo, pero los que los he visto de todos los colores. Y luego, claro, no es lo que debería ser. A Claro, veces no claro, hay, claro, es no que no hay, hay a otra veces opción. no hay otra opción. A veces no hay otra opción. Porque cuando hay ayuda internacional, vamos a poner un ejemplo de un país africano como Sudán, o que tenga alrededor países que no están en una situación tan precaria. Mm. Cuando hay ayuda internacional, ¿hay también ayuda de esos países? Justo ese es uno de los cambios que se tienen que realizar y que muchos estamos empujando para que se realicen. De nuevo, esto es toda una herencia de 5 siglos de un poder omnímodo que hemos tenido los países del norte. Y en el cual el mundo ha estado organizando con una unipolaridad que estaba aquí. Nosotros hemos formado parte de ese esquema que ha durado 5 siglos. Entonces se entendía que todo lo que fuera ayuda, todo lo que fuera financiación, todo lo que fuera capacidades, tenían que seguir un camino del norte al sur. Y con Australia incluida y Nueva En el Zelanda norte. incluidas en el norte. Y esto es lo que te das cuenta que está cambiando. ¿Por qué no se desarrolla más asistencia sur-sur? Y se está empezando a ver. Pues cada vez de pronto empiezas a ver organizaciones en el sudeste asiático, países como Malasia, que tienen una situación tanto económica como educativa pues tremendamente sólida, pero incluso en el continente africano, desde Sudáfrica, desde Kenia, desde Ghana, desde Senegal, hay capacidades enormes. Entonces, ¿por qué no se empiezan a establecer esos vínculos sur? Y el problema es que hay una inercia enorme, una inercia del poder, y el poder suelta las riendas con mucha dificultad. Entonces, hay un discurso, y Naciones Unidas es la organización que tiene todo ese discurso de la gobernanza global y de la igualdad. Pero la pura verdad es que los que tienen el poder, y no solo gobiernos o empresas, también las organizaciones del sector humanitario, del desarrollo, nos cuesta enormemente dar ese paso. Pero al mismo tiempo, para mí, lo que es maravilloso, y haberlo visto me alegra enormemente, es que estamos de camino. Es que este discurso de lo que estamos hablando ahora mismo, hace 20 años yo te hubiera dicho, pues, está ni se le Impensable, espera. ¿no? Pero ahora estamos de camino gracias a que gente de los que se consideraban que eran actores secundarios en el mundo, figurantes de la historia gloriosa de Occidente, dicen, no, 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 yo quiero estar sentado a la mesa, yo quiero hablar y quiero ser protagonista en este planeta. Porque, ¿ACNUR qué es? ACNUR es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Es una organización que fue fundada en el año 51 y que a día de hoy todavía digo todavía porque el sistema de Naciones Unidas, para bien y para mal, yo diría para las dos cosas, tiene unas grietas gigantescas y está siendo atacado, yo diría, por quienes no deberían, y en lugar de ser cuestionado por los motivos por los que debería ser cuestionado. Es decir, está siendo atacado por el poder, no por No, las no, víctimas pues, de ese poder. Y es la organización que tiene el mandato esencial de hacer cumplir la Convención de Refugiados del año 51, que es el documento legal emanado de la Segunda Guerra Mundial, que por primera vez en la historia de la humanidad permite, y esto hay que contarlo porque es que tú lo dices mucho, hay que contar las cosas buenas. Y después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a establecer sistemas de protección para las personas que huyen principalmente de conflictos o de persecuciones. Y la Convención del 51 lo que hace es decir, bueno, estas personas, según una serie de criterios, tienen que tener derecho a solicitar asilo y a recibirlo si esa serie de requisitos se cumplen. Y esto es maravilloso porque y legalmente se llaman refugiados. refugiados, exacto. Estos O son, sea que cualquier ser humano que se mueva, o sea, migre de su país por un conflicto bélico, por ejemplo, sí, tiene una consideración legal como refugiado. no, no. Cualquier persona que huye de su país por causa de violencia o persecución depende mucho en qué continente sucede. Es que esto es realmente interesante. Si esto sucede dentro del continente africano,
por las normas que se dio la Unión Africana, si tú huyes de un conflicto, el estado al que llegas dentro de África te va a conceder la categoría de refugiado. Lo cual es importantísimo, porque ser refugiado quiere decir, conlleva una serie de Los derechos derechos recogidos en la Convención del 51 y en muchos casos en las legislaciones nacionales. En Europa y en otras partes no tenemos esa consideración. Lo que decimos es, si usted huye de un conflicto o de una persecución y llega a mi país, usted puede solicitar asilo y voy a determinar, por medio de un procedimiento legal, si las causas que usted aduce obedecen a la Convención del año 51 y entonces le voy a dar la categoría de refugiado. Lo cual Pero no es automático, no, de hecho, no solo no es automático, sino que es muy restrictivo. Ya. Y además depende de las interpretaciones legales que se hacen, cuánto sea restrictivo. Y Europa, como sabemos, ves literalmente sus manos cerrándose sobre el cuello de quienes tratan de buscar asilo. Por ejemplo, Ucrania ahora mismo. Ucrania es un caso muy interesante, Asier, porque con Ucrania Europa ha hecho una excepción. Y aquí invito a los que nos estén escuchando a que traten de imaginar por qué con Ucrania y no con Somalia, Yemen, Mali, Sudán, Afganistán, España, ¿Son blancos? Europa. Claro, no hace falta imaginarlo. Y a mí me parece muy importante decirlo. Europa ha hecho una excepción justa, noble. Ha dicho, las personas que huyen del conflicto ucraniano, porque es evidente que huyen de una situación de inestabilidad y de violencia en el país, vamos a darle algo paralelo al estatuto de refugiado durante un periodo renovable, que es lo que ha hecho hasta ahora, con suficiente antelación para que la gente pueda dormir tranquilamente en sus casas hasta que esto se resuelva. Es decir, Europa ha hecho con los ucranianos lo que parece de justicia hacer con cualquiera que está huyendo de un conflicto, ¿verdad? Pero solo lo hemos hecho con los ucranianos. Y de nuevo, es evidente que los ucranianos tienen motivo más que suficiente para pedir refugio y merecen que se les dé ese refugio. La pregunta es, ¿por qué ellos sí y otros no? Volviendo al tema de ACNUR o de la ayuda internacional o la ayuda humanitaria, ¿esto lo solicita un país o se actúa? Buenísima pregunta también. Depende muchísimo del contexto. En pura teoría debería solicitarlo un país, pero cuando un país ha saltado por los aires, el ejemplo de Sudán lo tenemos desde hace 2 años y medio. Sudán está en guerra. No tiene una capital que funcione. El país está dividido en dos, con un problema enorme de legitimidad por parte de las dos partes. Entonces, ¿qué hace la comunidad internacional? Sobre todo, ¿qué hacen las organizaciones internacionales? Tratan de hacer llegar ayuda en conexión y con la aprobación del llamado gobierno reconocido, que solo ocupa una parte del territorio, y trata de llegar a la otra parte del territorio desde las fronteras o como buenamente puede. La teoría es que el principio que gestiona y que organiza la comunidad internacional es el de soberanía nacional. Tú no puedes intervenir en otro país de ninguna forma si no es con la aquiescencia de ese país. La realidad es que esto no siempre es posible e incluso no siempre es deseable, lo cual plantea un problema adicional. Y piensa en el caso de Myanmar. El gobierno central, que es una dictadura, es una junta militar, tiene poder solo sobre un 40% del territorio. ¿Qué haces? ¿Te sigues el procedimiento, digamos, legal y aprobado por las Naciones Unidas y vas a través del gobierno central sabiendo que es un gobierno criminal? ¿O tratas de llegar a acuerdos con los grupos que controlan un 60% del país, que no son estados, que no están reconocidos por nadie, pero que es tu única manera de llegar a la población? Bueno, pues todo tiene problemas tanto legales como operacionales, como sobre todo éticos. Y en el caso de que muchos de ellos serán no me sale fronterizos, crisis fronterizas, ¿no? Donde, por ejemplo, imagínate que Kenia es el país que recibe a los refugiados en este caso. Sí. ¿Puede Kenia solicitar ayuda internacional? Puede y lo hace. Y lo hace. Por ejemplo, yo tuve la suerte de trabajar mucho tiempo en el Chad, donde han llegado cientos de miles, desde el año 2003 hasta ahora, cientos de miles de refugiados sudaneses. Darfuríes primero, bueno, sudaneses. El gobierno del Chad no tiene capacidad para responder a las necesidades humanitarias, ni siquiera de su propia población, imagina, de los refugiados.
con lo cual pide ayuda a Naciones Unidas, al sistema de Cruz Roja, a las organizaciones internacionales y debería a las organizaciones locales que han ido creciendo, y este es donde debería estar el centro de la atención para responder. Pero una cosa que quiero aclarar, Asier, porque me estás preguntando y yo te estoy contando todo esto como si el sistema del que te hablo fuera un sistema coherente y funcional. Ya. Y es muy importante decirlo. Iba a decir que ni es coherente, Ya. ni es enteramente coherente y desde luego no es enteramente funcional. Porque todo este sistema depende de unos países donantes, que son los países del norte, que tienen una serie de intereses políticos, a veces obedecen a lo que a sus sociedades piden y demandan y otras veces menos, pero que hace que todo dependa de una solidaridad, de una generosidad y de unos mecanismos que no responden a ningún criterio que pudiéramos entender como válido, ni ético, ni legal, ni sobre todo de necesidades. Todo está al albur de lo que decide un gobierno, del apoyo que da una organización y luego de cuánto de bien lo puedan hacer diferentes organizaciones que no todas lo hacen igual de bien. Me preguntabas antes por Médicos Sin Fronteras. Para mí Médicos Sin Fronteras es una excelentísima organización, pero como pasa con los médicos y con los hospitales, no todas, No, no no. todos tienen la misma calidad. De hecho, muchas veces, ¿no? Habéis contado cómo hay, ¿cómo se dice? Miembros de ACNUR también que llevan muchos años, ¿no? Y que están en posiciones como Todo lo que sucede en el mundo hospitalario, funcionalizados, ¿no? todo lo que sucede en el Sí. mundo hospitalario sucede en el mundo de la respuesta humanitaria. Tienes desde las inercias, las estructuras de poder, la gente que para ellos esta es una profesión, con lo cual si no reciben el salario No mueven no un pagan, dedo. no pagan la hipoteca, con lo cual pase lo que pase van a seguir ahí. Tienes corrupción. Hay un elemento que para mí es muy importante decirlo. Uno de los problemas, de los muchos problemas que tiene la respuesta humanitaria, es que generalmente, o prácticamente siempre, se desarrolla en lugares que no tienen visibilidad. A veces porque están muy apartados, o en el caso, por ejemplo, de Gaza, porque el gobierno israelí ha impedido la entrada de periodistas. Y allá donde no hay luz, todo es Reina la posible. oscuridad. Reina la oscuridad, y la oscuridad a veces tiene forma de corrupción, a veces tiene forma de abusos. Todo esto forma parte del sistema humanitario. Sería injusto, y además yo seguro que alguien diría, pero entonces, ¿por qué has trabajado tanto tiempo en esto? Porque tiene otra parte que es esencial. Es decir, no solo se salvan vidas. A veces cuando se hace bien, se ayuda a que la gente se ponga en pie y con la mayor dignidad posible vuelva a tener las riendas de una vida que ha sido destrozada por causas ajenas a su voluntad. Entonces, lo que me parece muy importante es comprender que el sistema humanitario, digan lo que digan los anuncios de YouTube, y es como toda estructura humana, con partes muy positivas y con partes muy deficientes. Lo que a mí me parece, y por lo que he invertido en él, invertir no es la palabra exacta, no es la palabra que deseable, pero por lo que digo a él, la mejor parte de mi vida, es porque nace de un principio para mí noble y necesario, y es que todo ser humano tiene derecho no solo a la supervivencia, que yo creo en eso estaría de acuerdo cualquiera, sino sobre todo a vivir. O sea, no es solo sobrevivir, el sistema debería ayudar a la gente a poder desarrollar lo que queremos cualquiera de nosotros para nosotros mismos y para nuestras familias, es decir, poder desarrollar vidas en paz, en la mayor prosperidad posible y con un sentido de futuro, de esperanza. Sí, además yo creo que eso es un punto común con nuestra profesión, ¿no? Siempre digo que para mí es la profesión más bonita del mundo, obviamente, porque se basa no solo en conocer como decía un profesor mío de Paco Sánchez del Campo, decía que el que esté, nos lo decía en primero, era ginecólogo, pero daba anatomía, era el catedrático y era muy bueno, si al que esté en este aula para conocer cómo funciona el cuerpo humano, que deje Qué bueno. la carrera, porque aquí lo que queremos es ayudar a sanar a cuerpos que no funcionan muchas veces, ¿no? Y en eso que tú dices del, bueno, si se puede llamar vocación, ¿no? Aunque a veces la vocación le conferimos lo hablábamos antes, ¿no? Como un momento epifánico y por el cual estoy por encima del bien y del mal y todo lo que pase me da igual porque tengo vocación, ¿no? Me llame un vecino a las 3 de la mañana, pues me va bien porque tengo vocación, no, eso no es así, ¿no? Em, pero sí es cierto que es un propósito noble, ¿no? Y eso yo creo que es un buen objetivo en la vida, tener una actividad
que tú creas que tiene un propósito noble. Ayuda mucho. Yo cuando me pregunto, sobre todo gente joven, que, bueno, ¿cómo se mete uno en esto? ¿O ¿Cómo funciona? Yo siempre digo lo mismo. Entre lo que yo hago y lo que hace un ingeniero en Nueva York y lo que hace el dueño de una cafetería en Buenos Aires, no hay una diferencia fundamental. Hay tres componentes que son idénticos, que es tú tienes un proyecto, tú tienes un personal y tú tienes personal y tú tienes un presupuesto. Y literalmente esto, hagas lo que hagas, es lo mismo. ¿Cuál es la parte de mi trabajo que me gusta? Bueno, dos cosas. Como trabajo es intelectualmente es muy desafiante y creo que a los que nos gusta el reto es un trabajo, en ese sentido es un trabajo muy bonito, duro, pero muy bonito. Pero también, bueno, pues contribuyes en la medida que puedas a que, bueno, a que la gente viva, viva. Esto me lleva de lleno a una pregunta de uno de los invitados al podcast de hoy, que es la primera vez que lo vamos a hacer, que es que vamos a aceptar preguntas de un invitado, que en este caso ha sido Gemini, la inteligencia artificial de Google, que al ponerle que le preguntaba a Gonzalo, un médico, ha dicho, creo que era algo así como, muy buenas preguntas, como sabes, eh, ¿cómo superas o cómo eh, te repones a la desesperanza a veces, ¿no? De enfrentarse al sufrimiento extremo de un ser humano, ¿no? Que creo que es algo que los dos, cada uno en su entorno y de una manera quizá algo distinta, podemos ver en un momento dado. Te pones en una posición que para el que no sea muy empático, cuando menos es incómoda, ¿no? Y para el que tenga algo de sensibilidad, es una posición que te puede romper, o sea, que te puede hacer Absolutamente. sufrir, ¿no? Sí, Tú esto lo has vivido en muchas ocasiones, ¿no? Y sobre todo hablabas una vez de cuando les ves llegar, ¿no? sí. Con sus posesiones en la cabeza, con los niños, las mujeres con los niños en la mano. ¿Cómo superas precisamente todos esos fallos, ¿no? Que también nuestra comunidad de médicos muchas veces ve que no, las cosas no funcionan, la gente se queja, hay pacientes que no se les da a tiempo, y ahora está desgraciadamente muy en boga este tema, la asistencia que podían haber necesitado. ¿Dónde encuentras ahí una motivación? Pero no tengo una fórmula. No, no, no es que yo hago yoga o meditación. No. Yo, la conclusión a la que he llegado, mira, te voy a poner un caso muy concreto. Hace poco tiempo, yo acabo de volver de los campamentos de refugiados saharauis. Tinduf, que seguro que alguien, bueno, los que te escuchan, todos saben dónde están. Es una realidad muy, muy compleja y en muchos sentidos terriblemente dura. Y fui allí invitado por una mujer saharaui que tiene una asociación y que realmente te describe, yo la conocí aquí en España, te describe con una crudeza horrible la falta de perspectivas políticas debido a un incumplimiento sistemático del derecho internacional y el hecho de que la asistencia humanitaria está menguando, lo que lleva a una situación dramática para muchísimas familias y esa falta de horizonte. Y yo la estaba escuchando, compartíamos una mesa, y claro, tú piensas, yo por esta mujer, ¿qué puedo hacer? Entonces, yo, ¿qué es? Claro, no voy a poder cambiar su realidad, no puedo cambiar la política, o va a ser muy difícil, no puedo cambiar su realidad humanitaria, bueno, pues a ver qué puedo hacer, pero poco. Desde luego, lo que sí puedo pensar es ¿de qué le sirve a mí, a esta señora y a su realidad y a la realidad de los palestinos, de los birmanos, de los sudaneses, de los subsudaneses, de los congoleños, de los haitianos, de los malianos? O sea, puedes ir pueblo tras pueblo y no parar en esa lista. ¿De qué le sirve mi desesperación? ¿De qué le sirve mi depresión? ¿De qué le sirve mi tristeza, mi desfallecimiento? De nada. O sea, ¿qué les puede servir a estas personas que yo considero? Porque tú me has oído decir esto. El problema para mí central, y es una pregunta, es un tema que a la gente no le gusta, pero es esta gente que es para ti. O sea, no es el sufrimiento en abstracto. O sea, un ser humano que sufre, que es para cada uno de nosotros.
Y ahí, claro, ya puedes poner todas las barreras que quieras, barreras legales, de todo tipo. Pero la pregunta es, ¿a esa persona de qué le puedo servir yo? Y ya te digo, todo lo anterior, eso que es inevitable. Y además estamos en unos momentos terribles desde muchos puntos de vista. Es, yo por primera vez en estos últimos años, yo que soy un optimista irracional, radical, fanático, noto grietas serias en ese optimismo, por decirlo de forma tibia. Pero ¿de qué le sirven esas grietas a nadie? Y yo, ¿qué puedo hacer? Pues le puede servir mis convicciones, le puede servir mi actividad, mi voto a veces, y el no querer que esa desesperación se apodere de mi pensamiento, de mi espíritu y de mis manos, porque no tengo otra cosa. Entonces, no tengo una fórmula para cómo no venirse abajo. Lo que tengo es un convencimiento de que esa no es una opción. Y no sé cuánto sirve, pero a mí me... Hoy no me paro, decía Gun Pols cuando subían al polo, cuando iban hacia el Polo Norte, ¿no? Es decir, hoy no, mañana no sé, pero hoy no me paro. Eso me parece un mensaje bonito para la adversidad en general, ¿no? Absolutamente. Y sobre todo cuando uno efectivamente pues está haciendo las cosas por los demás, ¿no? Porque Pero en general, porque si nos paramos a pensarlo, todos estamos haciendo las cosas por los demás. sí, pero bueno, pero en un caso de que hagas algo por ti mismo, que llegue un momento, yo por ejemplo soy muy laxo conmigo mismo. Es decir, no soy bueno en nada porque cuando llega un momento que lo veo muy difícil, digo, pues chico, pues tampoco hace falta, ¿no? Pero en este caso hay algo que te empuja a hacerlo, ¿no? Sí. Como tú dices, que es, pues oye, si yo no me rindo, quizá ella o su hijo o su nieto o alguien Pero tenga... no, yo tampoco hay que llevarlo a categorías gigantescas. Es algo mucho más básico, porque, insisto, yo por esta señora no voy a poder mejorar su vida. No, y mucho menos la de sus hijos. Es decir, no salvamos a nadie. Mi trabajo, no sé si antes, mi trabajo mi trabajo ayuda, apoya a que mejoren las condiciones de vida de la gente. Pero no, aquí no hay héroes, aquí no hay mártires. Pero el Aquí lo que hay, escepticismo y la indiferencia claro, adquirida sí mata. exacto. Y esa es para mí la clave. Es decir, que lo que tú haces, lo que tú piensas, quizá no mejore masivamente la vida de nadie. Desde luego, es la única manera de coadyuvar a que la vida de tus congéneres, para lo que algunos llaman hermanos y hermanas y otras personas con ciudadanos de este mundo, para que mejore de alguna manera. Desde luego, insisto, la miseria moral, la decepción, la tristeza, eso no ayuda a nadie. No, y ya te digo, yo creo que en esto es muy aplicable a nuestro día a día en los hospitales, ¿eh? Que parece que esto estamos hablando de sitios lejanos y remotos y que no es, pero es muy, muy, muy exportable o extrapolable a cualquiera de nuestras vidas. Gonzalo, ¿por qué migran los seres humanos y desde cuándo? Es una estupenda pregunta. Yo me encanta contar esta historia porque el concepto de las migraciones es tan antiguo como la humanidad. De hecho, es el nacimiento de la humanidad no biológica, porque hay diferentes teorías de cómo y por qué salimos del continente africano, que es el lugar de origen del Homo sapiens. Y una de ellas, que a mí me parece muy interesante, se llama Out of Africa, fuera de África, y establece que hace docenas de miles de años, gente que habla de 100.000, un pequeño grupo humano, realmente pequeño, en algún momento salió del Cuerno de África y llegó a la península de Sinaí, y de ahí se empezó a distribuir por toda la tierra emergida. Yo creo que ese fenómeno, si uno mira, es la mayor epopeya de nuestra especie, desde que somos especie, sin lugar a dudas, el hecho de que hemos poblado todo lugar que era habitable, lo hemos poblado. Y vale la pena pararse a pensar en por qué ese pequeño grupo humano decidió salir del territorio que para ellos era conocido, que era esos lugares del Cuerno de África. Y hay tres posibilidades, solo tres. Una es porque fueran atacados por otro grupo. Entonces, por miedo a la violencia, para salvar sus vidas o para huir, tuvieron que echarse a caminar hacia más allá del horizonte. El segundo motivo es
que esto además hoy en día lo podemos imaginar perfectamente, que un cambio en el medio ambiente de pronto no permitiera la vida en ese lugar. La caza desapareciera, los frutos se agostaran y la gente tuvo que buscar nuevos horizontes, más allá del territorio que conocían. La tercera posibilidad, que es muy interesante, muy inefable también, es porque por algún motivo ellos creyeran, ese grupo humano, creyera que del otro lado del horizonte la vida iba a ser mejor, iban a tener más oportunidades, algo les compeliera, algo que además creo que sentimos todos, que define quizá al humano, algo mejor para ellos, para sus hijos, a sus hijas, les esperaba del otro lado. Y es fascinante porque 100.000 años después, el ser humano sigue moviéndose por uno de esos tres motivos. Exactamente. Y los españoles sabemos un rato de eso. Sabemos un rato, iba a decir de los tres, pero sobre todo de dos de ellos. Pero la diferencia es que ahora les ponemos etiquetas. A los que dejan sus tierras por causa de la violencia les llamamos refugiados, no todos, pero algunos de ellos. A los que dejan sus tierras porque buscan una vida mejor para ellos y para sus familias les llamamos migrantes. Y para los que dejan sus tierras por causas medioambientales, por ahora no tenemos un membrete, un nombre con aceptación jurídica. Hay gente que les llama refugiados climáticos o migrantes medioambientales, pero sabemos que está pasando y que va a pasar recientemente. Pero me parece muy importante decir que esto es directamente la historia de nuestra especie. Y si le damos una vuelta más, gracias a que esta gente se puso a andar, somos la especie que somos. Por lo menos estamos por todo el planeta, hemos desarrollado diversidad de culturas, hemos creado músicas infinitas, poemas infinitos y hemos crecido en conocimiento colectivamente. Fíjate, además, hubo un momento en esta migración iniciática, si se puede llamar, o inicial, de los seres humanos en los que por un acontecimiento climático se redujo mucho la población mundial a pocos Efectivamente. centenares de elementos que se reprodujeron entre sí, lo cual explica la altísima tasa de mutaciones genéticas que tenemos los humanos comparados con otros animales, que por la consanguinidad se adquirieron muchas enfermedades raras, mutaciones genéticas, que explican esa... Y cómo, por el contrario, el mezclarse con otras poblaciones mejora siempre porque favorece al bueno, La ¿no? piscina genética. Exacto. Y yo esto me di cuenta de una manera además muy evidente en Trinidad y Tobago. Yo en un viaje con mis amigos de la Tuna de Derecho y de Medicina de Alicante fui a Venezuela y de Venezuela, en los años de Chávez todavía, en 2004 fue, y de Venezuela viajamos a Trinidad y Tobago. Y Port of Spain, que es la capital de Trinidad y Tobago, estábamos allí en un piso, en un hostal, y yo me fui a correr a por el parque de la ciudad. Y entonces me voy a correr y veo que, vamos, lo que yo hago, más que correr, es trotar como una vaca de El mítico trote el cochinero. micro trote de cochinero, porque me están pasando ciudadanos normales, no era ninguno del equipo de atletismo, pero bueno, todos hemos visto en los mundiales de atletismo y en las Olimpiadas como Trinidad y Tobago es una potencia de atletismo. Y ahí ves que hubo una mezcla tremenda entre africanos y asiáticos. Y son muy guapos, muy altos, muy ligeros y corren como vamos, ¿no? Y ahí yo me di cuenta, Que lo de sin hablar de la raza razas, superior. pero Pues, lo de los- así esto es para mí esto es trascendental, el origen. Y es interesante porque en el siglo XVIII y XIX, bueno, ya antes, existía una teoría que era la de la poligénesis. Y era una teoría pseudocientífica, como tantas de la época, que lo que venía a decir es que en realidad los humanos procedíamos de diferentes razas, de diferentes especies. Es decir, que un blanco y un africano y un indio del Brasil simplemente no compartíamos especie. Claro, gracias a la genética ya sabemos que eso no es así. Bueno, ya entonces mucha gente lo lo dudaba. dudaba seriamente, pero me parece muy importante porque al final la pregunta es, y volvemos a algo de lo que estábamos hablando antes, ¿qué es para ti un ser humano? Y
Me parece que esta es una pregunta que todo el mundo deberíamos intentar respondernos. O sea, insisto, la persona que es distinta a ti físicamente o de apariencia distinta, ¿qué es para usted? Y ahí hay tres preguntas posibles, o la mayor parte de la gente entraría en alguna de estas tres categorías. La primera es, no, para mí esto es física y química, esto es biología, genética, y aquel es un animal, pues de mi misma especie, bueno, que anda en otra parte y que, como tú dices, algunas mutaciones han generado un distinto color de piel, o distinta estatura, etc. Física y química, punto. Claro, ahí ya el vínculo es muy poco fuerte, porque claro, si no somos más que animales parecidos. Hay otra gente, yo diría que quizá la mayoría o mucha gente que te diría, bueno, este es un sujeto de derecho. Sobre todo los que han estudiado derecho, esto te lo explican el primer día. Es un sujeto de derecho y entonces, claro, los derechos que le asistan a esta persona están muy bien, yo tengo los derechos que me asisten a mí y que esta persona viva de acuerdo con los derechos que tenga y con la capacidad que tenga para hacerlos reales, para que se conviertan en algo de lo que pueda disfrutar y yo viviré con mis derechos. Claro, esto ya por lo pronto diferencia entre quienes escriben los códigos, porque los códigos históricamente los han escrito los que tienen el poder. Pero claramente ahí dices, no, no, yo es una persona estupenda, maravillosa, pero él con sus derechos o ella con sus derechos, yo con los míos. Hay una tercera opción que me parece muy bonita y yo he utilizado muchas veces una frase de Hannah Arendt que a mí me parece central en mi pensamiento. Hannah Arendt, después de ver la realidad dramática de los refugiados en la Europa del final de la Segunda Guerra Mundial y ver cómo la mayor parte de ellos no recibieron ayuda de ningún tipo, de ningún Estado, de nadie, decía, el mundo no halló nada sagrado en la abstracta desnudez de ser humano. Y es una frase brutal. Y por lo que me llamó la atención la frase es porque Hannah Arendt era una escritora, una intelectual agnóstica. Y sin embargo utiliza la palabra sagrado. Y el motivo es porque para ella, si el ser humano se limita a ser o bien animal, biología, o se limita a ser simplemente un sujeto de derecho, tienes derechos bien, no tienes derechos, es mala suerte, o tienes los derechos dependiendo de dónde has nacido, como no seas capaz de abstraer algo común, colectivo, superior y anterior a los derechos, que para algunas personas lo llamarán religión y para otras personas se puede llamar de otras muchas maneras. Si no entiendes que hay algo trascendente en el hecho, en la desnudez abstracta del ser humano, es imposible que de verdad consigamos crear mundos donde todos convivamos en una dignidad básica, porque los intereses geopolíticos son tan grandes, los intereses comerciales, económicos son tan grandes, que casi empujan a que unos estén arriba y otros abajo. Entonces, para mí, esa frase de Hannah Arendt Es muy buena. debería hacernos buscar otra solución. Hace hablar, o sea, hace pensar en lo sagrado de la vida, ¿no? De la vida, o sea, no de una historia de un ser humano, sino del hecho de existir y de vivir. Los médicos, de vez en cuando entramos en habitaciones de enfermos que desgraciadamente han fallecido, ¿no? Cuando entras en una habitación de alguien que ya no está, a mí nunca me ha impresionado mucho, porque ya no está. Es algo muy difícil de explicar y no quiero que suene irreverente en absoluto, es todo lo contrario, es decir, la magia de un ser humano vivo, sin hacer nada, estando en una cama de hospital enfermo, es, no sé cómo explicarte, o sea, tú lo has vivido también, desgraciadamente, cuando ya ha fallecido ya no hay nadie en esa habitación es material, ya no hay vida, ya no hay algo que está pues, por encima de todo lo que podamos explicar, que es una presencia, ¿no? Una Me presencia. parece muy importante señalar el concepto de Hannah Arendt, esa sacralidad laica, si quieres llamarla. Sí. No estoy hablando de O religión, secular. de alma. Porque Estoy si hablando nos de... metemos en la parte religiosa, ya cada uno tendrá su opinión. Por supuesto, sí. Pero me Legítima. refiero a lo... Pero Cuando es lo hablo que tú dices. Hay de algo. sacralidad me refiero a un concepto totalmente empírico. Si me apuras, incluso nada espiritual. Físico. Sí. O sea, cuando entras en la habitación y está fallecido, ya no hay nadie en la habitación.
Sí, el cuerpo al que hay que Por rendir todo el supuesto, por respeto y supuesto, el por culto supuesto. que cada uno elija, pero Esa sensación, la pregunta para mí así es cómo la traducimos en realidad, en políticas. Políticas que salgan fuera, que es imprescindible, de una habitación de hospital, donde sin una habitación de hospital estamos todos condenados, pero esto tiene que extenderse a establecer sistemas en los cuales esa sacralidad se respete, tenga una traducción en la bueno, vida de las personas, en una dignidad bueno, básica, y se- en derechos básicos que sean cumplidos y que sean efectivamente. universales, en una justicia. Pero además, mira, hemos hablado mucho sobre la ética y la moral de ayudar y de estar donde la gente está sufriendo, ¿no? Pero además hemos hablado de que la migración es una característica inherente a la especie humana, ¿no? Desde su comienzo, Innecesaria. y necesaria, Sí. ¿no? Eh, Cabe pensar, por lo tanto, que en un, por ejemplo, en un país occidental, como puede ser España, donde la pirámide poblacional se ha invertido, donde se pone ahora mismo muy en duda la sostenibilidad del sistema de pensiones, tenemos algún amigo muy preocupado con eso, em, donde los ancianos puede llegar un momento que no tengan gente que no solo les contribuya a sus pensiones, sino porque quizá era de otra generación, sino que les pueda cuidar y les pueda dar un soporte que no es más que la historia de nuestras aldeas y nuestros grupos humanos, que es que los jóvenes cuiden a los mayores. ¿No sería lógico pensar que migraciones de personas más jóvenes, que en muchos casos en nuestro país hablan la misma lengua, tienen el mismo credo, que no quiero decir que sean mejores que los otros, pero que se da esa circunstancia además, es decir, que culturalmente son cercanos, sean no solo no sean una amenaza, sino que sean una oportunidad? Mira, Sier, nuestro amigo Gonzalo Fanjul lo dice de forma imbatible. Dice, el sistema migratorio no solo es malvado, sino que además es idiota. Y me parece que es la mejor manera de describirlo, porque tú Además, acabas aquí de hay una cosa, escribir, perdona que te interrumpa, que creo que hay que separar de la ideología política. bueno, pero eso es Porque esto, evidente. bueno, pero Además, en ocasiones la gente no lo percibe así, sí, porque parece que hablar de que la migración puede ser una oportunidad, algunos lo verán como un argumento de izquierdas y otros lo verán como un argumento mira, neoliberal y de recurso de mercado. es tan espantoso lo tintado que está todo de ideología que hemos visto delante de nuestros ojos matanzas sistemáticas de niños y niñas y de pronto parecía que dependiendo de tu ideología tenías que evaluarlo de una manera o de otra. Y es cuando ya la ideología sirve como narcótico de la razón. O sea, no crea usted lo que está viendo, crea lo que su ideología le dice. Y además eso pasa en ambos lados, en diferentes, cualquier lado de las ideologías, parece que eligen su anestesia de la lógica y la aplican. Entonces, el caso de las migraciones es evidente. Lo que acabas de escribir es tan evidente que los ministerios de Economía, la Unión Europea, todo el mundo asume que es imprescindible que haya movimiento de personas porque efectivamente hay un problema demográfico no solo en España, sino en Europa y en otros lugares del mundo. Pero me parece muy importante que que sea una parte del análisis, porque hay otro que me parece igualmente importante, que es el que hablábamos antes. Es decir, tenemos que crear un planeta en el que la gente pueda acceder a una vida digna. Históricamente, la migración ha sido una forma de acceder a esa vida digna. Una forma dura. Todo el mundo que ha tenido que dejar su tierra sabe lo durísimo que es. A veces, o a menudo, se hace contra cualquier instinto. Se hace realmente porque no tienes otra opción o porque cualquier otra opción es peor. Pero no podemos quedarnos solo en el elemento economicista. No, no, no. Es parte del... Hay una parte, insisto, ética básica de que tenemos un planeta, tenemos una serie de recursos y tenemos que encontrar la manera de que todo el mundo tenga acceso a vidas dignas. Y, y, y la migración es parte de la solución. No es la única, ni siquiera la imprescindible. La migración, como has apuntado,
realmente es un favor que se nos hace a las poblaciones que envejecemos, de verdad. Pero, insisto, la clave es cómo pensamos la Tierra, el planeta. Nuestro amigo Gonzalo cita mucho a John Rawls, teórico estadounidense, que decía cómo imaginamos un planeta en el que la justicia sea la ley de la Tierra. Y ahí es donde yo creo que tenemos todos, estamos en un momento en el cual es imprescindible, sobre todo con la gente más joven, se empieza a hacer esa pregunta. Esa pregunta tan antigua como el ser humano, pero ahora es más imprescindible porque las tensiones globales son terroríficas. Contaba antes de que empezáramos a hablar que en los últimos 15 años el número de desplazados forzosos en el mundo se ha triplicado, cuando veníamos de 20 años de crecimiento o estancamiento de la gente que se ve obligada a dejar sus tierras por causa de la violencia. Esto se dice muy rápido, porque además utilizo términos matemáticos, pero es que son 130 millones de seres humanos que se han visto obligados a dejar sus casas, sus tierras, por causa de la violencia. Y en paralelo están creciendo los conflictos a nivel global. Entonces, ¿a qué esperamos para sentarnos a decidir entre todos, a imaginar un mundo distinto, un mundo más pacífico, un mundo más justo? Y sobre todo dejar de tirarnos los trastos a la cabeza por chorradas, ¿no? En ocasiones. Eso sería un buen punto de Que es comienzo. un buen comienzo. Un buen comienzo, efectivamente. Gonzalo, podríamos seguir mucho tiempo. Yo siempre me quedo con pena, porque es que además le estoy cogiendo manía a Emi, porque me pone así el... Muchísimas gracias por venir. Ha sido un Gracias a ti, placer Javier. y oye, ¿por qué no una segunda parte? No sé si será demasiado, pero bueno. Sí, muchas gracias, Gonzalo. Encantado.